Hola a todos, hoy vamos a hacer algo que puede parecer complicado, pero que vamos a simplificar juntos, el cálculo del IRPF. Queremos entender ese viaje que hacen nuestros ingresos, desde que los cobramos hasta que se convierten en esa cifra final que pagamos a Hacienda. Seguro que a más de uno les suena eso de mirar la casilla final y pensar, ¿pero de dónde sale este número? Es una pregunta súper habitual. Pues bien, hoy vamos a responderla, vamos a desmontar el proceso pieza a pieza para que se entienda perfectamente. Vamos al lío. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Son 6 paradas clave en este viaje para entender el mapa completo del IRPF. Veremos que aunque parezca un laberinto, en realidad todo tiene una lógica. Esto nos va a guiar desde el punto de partida hasta el destino final. Muy bien, entramos en materia. Lo primerísimo que hay que tener claro es que el IRPF no mete todos los ingresos en el mismo saco. Digamos que desde el principio nuestra renta se bifurca, se va por dos caminos paralelos. Y aquí se ve de maravilla. Por un lado, a la izquierda, la base general. Aquí va lo más común, ¿no? El sueldo, lo que se ingresa como autónomo, los alquileres. Y a la derecha, la base del ahorro, donde metemos los rendimientos del capital como dividendos o la ganancia por vender unas acciones. Entender esta separación es fundamental, porque cada uno de estos caminos tiene sus propias reglas de juego y sus propios porcentajes. Vale, ya hemos repartido nuestros ingresos brutos en sus dos cestas. Esto es lo que se llama la base imponible. Pero ojo, todavía no aplicamos los impuestos. Antes hay que hacer un primer ajuste, un filtro, que transforma esa base imponible en la base liquidable. Entonces, quedémonos con esta idea. La base liquidable es la cifra real sobre la que se van a calcular los impuestos. Es, por así decirlo, nuestro verdadero punto de partida. Y se consigue restando a los ingresos brutos algunas reducciones que permite la ley. ¿Y cuál es la reducción estrella, la más conocida por todos? Pues sí, las aportaciones a planes de pensiones. El dinero que apartamos para nuestra futura jubilación tiene premio. Reduce directamente la base imponible general. En la práctica, esto quiere decir que pagaremos impuestos por menos dinero. Eso sí, hay un límite. La ley nos dice que individualmente podemos reducirnos como máximo 1.500 euros al año por estas aportaciones, o el 30% de nuestros ingresos del trabajo, lo que sea menor. Perfecto. Ya tenemos nuestra base liquidable general lista. Ahora sí, toca calcular el impuesto. Y aquí entra en escena un concepto clave del IRPF, la progresividad. Esto significa que no todo nuestro dinero tributa al mismo porcentaje. Esto que vemos es una escala de gravamen. Funciona por tramos, como una escalera. Los primeros euros que se ganan pagan un tipo más bajo. Y a medida que los ingresos suben, los siguientes paquetes de euros van pagando un tipo más alto. Es muy importante entender esto. No es que toda la renta pase a tributar al tipo más alto cuando se salta de tramo. Para nada. Solo la parte que cae en ese nuevo escalón. A ver, para que esto quede súper claro, vamos con el ejemplo del señor Picatoste. Tiene una base de 40.000 euros. Como decíamos, no se le aplica el 37,5% a todo. El cálculo se hace por partes. Por los primeros 35.200 euros, la cuota es de 8.915,75. ¿Y ahora qué pasa con lo que sobra? Pues el resto, esos 4.800 euros, son los que tributan al 37,5%. Sumamos las dos partes y, listo, ya tenemos la cuota. Pero la cosa no acaba aquí. El IRPF es un impuesto que tiene en cuenta las circunstancias de cada uno. Y esto lo consigue a través de una figura súper importante, el mínimo personal y familiar. Pensemos en ello como una especie de escudo fiscal. La idea es bastante sencilla. La ley asume que una parte de lo que ganamos se destina sí o sí a cubrir nuestras necesidades básicas. Pues bien, esa cantidad, que cambia si tenemos hijos, personas mayores a cargo o alguna discapacidad, en la práctica queda libre de impuestos. Este ejemplo lo ilustra a la perfección. La señora Urraca, que es viuda y tiene 2 hijos, suma un mínimo total de 10.650 euros. El señor Picatoste, casado y con una hija pequeña, se queda en 8.150, porque el mínimo por la hija se reparte entre los dos padres. Se ve claro que las circunstancias personales pesan, y mucho. Y aquí, atención, porque este es un punto clave y que a veces confunde. El mínimo no se resta sin más de los ingresos. El sistema es un poco más ingenioso. Lo que se hace es calcular cuánto impuesto pagaría esa cantidad del mínimo y esa cifra es la que se resta de la cuota que habíamos calculado antes. De esta forma, el ahorro fiscal es el mismo para todo el mundo con las mismas circunstancias, gane mucho o gane poco. Vamos a ver cómo funciona este escudo con la señora Urraca. Primero calculamos el impuesto para toda su base de 12.000 euros. Nos da 2.280. Después calculamos el impuesto que le correspondería solo a su mínimo familiar de 10.650 euros, 2.023,5. Ahora simplemente restamos el segundo del primero y ¡voilà! Su cuota general definitiva se queda en solo 256,5 euros.
Muy bien, ya hemos recorrido el camino de la base general, que es el más complejo. Ahora nos toca el otro sendero, el del ahorro. La buena noticia es que este es bastante más fácil de transitar. Las rentas del ahorro, como vemos, tienen su propia escala. También va por tramos, pero son menos y los tipos suelen ser más bajos que la escala general. Como se ve, el primer tramo, hasta 6.000 euros, tributa a un 19%. Volvemos con el señor Picatoste que ha ganado 8.000 euros en intereses. El cálculo es muy directo. Sus primeros 6.000 euros van al 19%. Los 2.000 que le quedan van al 21%. Se suma todo y ya tenemos su cuota del ahorro. 1.560 euros. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues ya casi lo tenemos. Hemos calculado la cuota por el camino general y la cuota por el camino del ahorro. Ahora solo nos queda un último paso para llegar a nuestro destino final: juntarlo todo. Y la fórmula no puede ser más sencilla. La cuota íntegra, que es el impuesto total antes de aplicar otras cosas como deducciones o retenciones, es simplemente la suma de las dos cuotas que hemos estado calculando. Esta tabla final nos da la foto completa. Para la señora Urraca sumamos su cuota general y del ahorro y nos da una cuota íntegra de 650 euros. En el caso del señor Picatoste el resultado es de 10.727,25 euros. Vemos perfectamente cómo dos situaciones económicas y familiares muy diferentes acaban reflejándose en un impuesto final también muy distinto. Así que, para recapitular, ¿con qué nos quedamos? Pues primero, que la renta se divide en dos: general y ahorro. Segundo, que los planes de pensiones ayudan a reducir la factura fiscal. Tercero, que la renta general se grava por tramos. Cuarto, que las circunstancias personales nos protegen con un escudo fiscal. Y por último, que la cuota final es la suma de esos dos caminos. Hemos desvelado el cómo se calcula el impuesto. Entender este mecanismo nos da un mayor control y conocimiento sobre nuestras finanzas. Pero claro, esto abre una nueva pregunta, la del por qué. ¿Por qué las escalas son así? ¿A qué se destina todo esto? Conocer el proceso, desde luego, es el primer paso para poder hacerse preguntas mucho más interesantes. ¡Hasta pronto!